Estamos aquí en la mañana con Dari. En este momento recibimos de manera muy grata a un buen amigo, Guido Gómez Mazara. Siempre interesante conversar con Guido. Bienvenido. ¿Cómo está todo bien? Bienvenido. Gracias, buenos Sí, días, Guido un Gómez, placer. Siempre tranquilo, Mazara. relajado. Gracias, igual. Sí, político de verdad. Guido, esa metáfora, ayer lanzaste tu candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Moderno con la consigna que no consiste en un cambio de caballo, sino un cambio de jinete. Definir esa metáfora. Ok, gracias por la invitación. Miren, ustedes saben que de conformidad con la ley electoral, los procesos de competencia interna comienzan a partir del 1 de julio. Y debo decir aquí que toda actividad que se hizo con anterioridad técnicamente es ilegal. Yo esperé ese proceso y ayer lanzamos nuestra candidatura en el Club San Carlos, que es un club popular, estacionado en el corazón de la parte céntrica de la ciudad. Agradezco a todos los compañeros, compañeras, amigos que fueron a la actividad. Ahí están las imágenes, abarrotado dentro, fuera. Y en esencia nosotros creemos que en el partido hay que inaugurar modalidades de competencia propias de la civilización. Cuando yo hablé del tema, que muchos amigos me han preguntado al respecto, yo hablaba muy bien en lo concerniente a lo que ha sido la tradición del viejo partido. Un PRMista es un PRDista incómodo. Bien, en la tradición partidaria, cuando Guzmán le pasó a Jorge Blanco, el caballo del partido ganó. Cuando insistimos con el mismo jinete, perdimos, el caso de Hipólito. ¿Y qué yo estoy planteando? Que si al interno del partido no es un tema de cambiar de caballo, sino procurar un nuevo jinete con energías nuevas. Y en esa dirección lo consigno porque es innegable que producto de la actual gestión, que tiene méritos fuera de discusión, hay aspectos importantes de muchos de los compañeros y compañeras y ciudadanos que apostaron al cambio dentro del partido y en el cambio en la sociedad que no se sienten satisfechos. Yo voy a ir de las políticas públicas a los aspectos de carácter personal porque lo personal no importa mucho en la política, tiene su peso específico. Por ejemplo, hay aspectos de la gestión de gobierno que yo quiero ponderar aquí de forma positiva. Yo siento que cuando el gobierno, por ejemplo, toma iniciativas tan importantes como el tema de la movilidad escolar, es un gesto positivo que hay que aplaudir. Siento que la designación de doña Miriam fue una decisión correctísima. Creo que en materia de política macroeconómica el gobierno ha hecho decisiones importantes, por ejemplo, preservar 14.000 millones de dólares en las reservas, son gestos importantes que hay que aplaudirlo. La semana pasada la institución financiera gubernamental fue admitida para que operara tanto en Miami como en Nueva York. Hablo de la Reserva Federal, que es un reconocimiento a las gestiones del gobierno. En materia de estabilidad macroeconómica, si bien es cierto, la inflación sigue golpeando los bolsillos de los dominicanos, el proceso de recuperación es evidente. Esos son aspectos positivos. Cuando yo veo que el gobierno recompró el 49% de Refidonza, digo yo, bueno, son gestos positivos. Ahora, hay aspectos... La titulación también. Sí, los programas nacionales de titulación son correctos. Son correctos. Porque le genera un crédito a la gente, porque le va a ser sujeto de un título. Sujeto también de crédito. De crédito. Entonces, frente a eso, yo pienso que esos son los aspectos positivos. Ahora, hay aspectos que yo pienso que hay que mejorar sustancialmente. Yo tengo una visión, desde el punto de vista de lo social, totalmente diferente al gobierno. Comienzo diciendo, hay que reivindicar aspectos tan importantes como la eficiencia en la gestión pública. Esas largas filas en instituciones gubernamentales donde los servicios públicos no parecen ser eficientes, evidentemente hay que borrarlo de la imagen de una gestión. Cuando tú ves que el aeropuerto internacional José Francisco Peña Gómez tiene una crisis por apagones y hay dilación en los procesos, tú dices, bueno, esta cosa hay que mejorarla sustancialmente. Yo como ciudadano me siento profundamente preocupado por el tema de la inseguridad. Lo doy como dato, en la República Dominicana cada 6 minutos hay una acción delictiva, robo, atraco, asalto. No es un gesto propio de los padres, ¿no? ¿Verdad? Que uno debata temas públicos en los medios, pero yo soy padre, mi hija mayor tiene 25 años. Bueno, acaba de regresar de España porque estudió allá y no hay tranquilidad cuando ella sale con sus amigas en las noches. Hasta que no llega a la casa. Entonces comienza un dilema no solo por la preocupación, sino tú con la esposa, ¿dónde está? ¿Con quién anda? ¿No? Que no quiere chofer. Entonces, eso es un tema que intranquiliza a la ciudadanía. Siento que a los dominicanos hay que devolverle el derecho de andar tranquilo por las calles. Y frente a eso, las políticas en materia
de combate a la delincuencia hemos fallado. En el tema migratorio, que es un tema también que hay que reiterar, yo creo que es importante que el gobierno reitere su vocación de establecer las bases de sus políticas migratorias, definir las categorías de quién entra, quién sale y a quién se deporta. Sin embargo, hay un tema que ustedes lo conocen perfectamente por tu vinculación con el sur histórico. Yo pienso que el gobierno también tiene que establecer mayor consistencia en el tema de los visados respecto al tema haitiano. Porque tenemos un discurso duro con las deportaciones, sin embargo, las cuotas de visa sirven como instrumento para enriquecer a quien se designa allá. Si no hay mecanismo para... No, pónganle un tope. Claro. O sea, los europeos saben todos los años ¿Cuántas cuotas de personas visa va a recibir? Claro. Claro. Entonces, ¿por qué? Aquí no tenemos ese criterio. Entonces, esos son los aspectos que yo hablo de que hay que cambiar el jinete. ¿Por qué? Porque el desafío de nosotros como partido político es romper con el maleficio de que antes la organización solo duraba 4 años en el poder. Frente a eso, hicimos el acto, vamos a transitar por todo el territorio nacional y a partir de esta semana vamos a solicitar formalmente una entrevista con los miembros de la Junta Central Electoral. ¿Por qué? Porque la diáspora, yo quiero que ustedes nos acompañen en ese tipo de reclamo, porque son tan dominicanos como el que más, invierten 10.000 millones de dólares a la economía dominicana, el factor remesas, pero en el partido se están recostando de una vieja resolución de la Junta Central Electoral de hace 5 años y medio que en la gestión del doctor Castaño, por un tema de situación financiera, no se pudo participar. Entonces yo quiero advertirle a los miembros de la Junta Central Electoral, sobre todo a su presidente que viene del Tribunal Superior Electoral con sentencias fundamentales respecto a la no conculcación de derechos fundamentales, de que tú no le puedes decir a los dominicanos en el exterior, traigan dinero, sean solidarios, mantengan la economía a flote, pero ustedes no pueden votar en los procesos de convención. Eso es una locura. ¿Ustedes saben cuántos dominicanos tienen derecho a votar en las elecciones del año 24? 1.200.000. Eso va a decidir las elecciones en la República Dominicana. ¿Cuál es el problema? Que los políticos no se quieren someter a ese tipo de escrutinio porque no es un voto clientelar. No es el voto de chicharrón de pollo, cerveza, o yo te doy un empleo. No apoyo eso, ¿no? Sí, entonces, es importante hacerle conciencia a la gente de que los dominicanos tienen el derecho de participar en ese proceso. Por eso esta semana me voy a dedicar a ir a la Junta Central Electoral en esa dirección. Guido, el tema de educación, también tú no entiendes que deben de ser un poquito más agresivos en esa parte y más la parte de la inclusión. Yo que soy madre de un niño especial. Claro, mira, yo hablé ayer sobre el tema de la educación. ¿Cuál ha sido el problema de la educación dominicana en los últimos años? Mal creímos que el 4% implicaba una mejoría sustancial de la calidad del producto educativo. Y no ha sido así. Lo primero es que los recursos existen. Y yo siempre pregunto, ¿quién educa a los que están educando? Pero en ese mismo orden. Si bien es cierto, la pasada administración hay que reconocerle que el ICAIT hizo un esfuerzo para insertar la discapacidad en la tradición formativa del país, evidentemente no suple las urgencias y las necesidades de la mayoría de dominicanos y dominicanas y familias con ese tema. Si un niño especial de Gualey, Guachupita, Los Minas, Katanga, necesita una educación especial, a lo mejor el ICAI no tiene la capacidad de insertarlo de forma inmediata. Por eso en el sector educativo hay que hacer un esfuerzo en esa dirección. Pero también yo creo que es importante que el modelo educativo dominicano sufra una transformación. El modelo educativo nuestro está educando a la gente para las profesiones tradicionales cuando el mercado laboral dominicano se ha ido transformando. Yo creo mucho que un nuevo gobierno tiene que hacer énfasis en los modelos de formación técnico educativo. Mira por qué. La realidad del nuevo mercado electoral es el siguiente. A lo mejor un chef, una persona que tenga destrezas idiomáticas o un técnico en computación tiene mayor posibilidad de insertarse en el mercado. Pero el modelo educativo dominicano sigue con la visión tradicional. Entonces, yo creo que ese es el modelo fundamental. Y también creo que un modelo educativo nuestro tiene que comenzar a repensar sus relaciones con el sindicato magisterial. Eso de colocar al país cada cierto tiempo en la intranquilidad de que por una huelga o por un reclamo salarial los jóvenes no pueden ir a las escuelas, eso a mí me aterra porque afecta a los más pobres. Entonces, la gente que tiene recursos puede financiar la educación privada. Eso no pasa en el sector educativo público y hay que hacer un mayor énfasis en el tema educativo. El embajador. Guido, ¿tú crees que va a seguir
el caso de salir del Partido Revolucionario Moderno, como ya se inició con un senador, ¿tú crees que podrá haber algún otro senador, algunos alcaldes, como consecuencia si se le llega a su derecho a ellos de volver a repostularse alguno? El caso de Estados Unidos dice tú que no van a querer votar. Entonces, ¿tú crees que esos ruidos van a originar salida de muchos actuales legisladores? Miren, yo siempre critiqué en el partido la dualidad de funcionario institucional, funcionario gubernamental, porque eso impide que se dedique 24 horas, 7 días a la semana a la orfebrería institucional. Ahora, ¿qué ha pasado? Que como en el partido se creó un método que no es del todo democrático, es el método de las encuestas. Las encuestas no es otra cosa que no sea la voluntad del poder de imponer a quienes ellos quieren. Esa es la verdad. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que a eso se le suma, se le adiciona gente que no estaba en el partido, que fue bienvenido y bien recibido, y que de una forma u otra le roba espacios a la gente. Te doy ejemplos. Tú te paras en Jaquimelles, Barahona. Tú dices, bueno, Carlito Pollo, que es el actual alcalde, era del PRD. Se fue para el PLD. El PRM lo sometió hace 5 años. Lo condenaron en 2 grados jurisdiccionales. El 12 de enero la Suprema Corte de Justicia ratifica una sentencia por corrupción y le reservan el puesto. ¿Qué van a decir los compañeros de Jaquimelles? Bueno, pero ven acá, tenemos 5 años cuestionándolo a él, ahora tú llegas aquí. Patente para uno robar. Entonces así no. Tabito, porque yo conozco a los dirigentes nombre por nombre, en Barahona. Tabito se va del partido, llega y cuando reingresa, los familiares son agraciados con salarios lujosos, con designaciones. ¿Qué señal tú le estás dando a los dirigentes del partido internamente? Fatal. El Seibo, yo estoy hablando de demarcaciones por demarcación, en el Seibo. Bueno, el actual senador se llama Santiago Zorrilla. Ganó en el 16, ganó otra vez en el 20. Bueno, pero ahora le quieren poner un candidato. Tú dices, ¿cuál es la reacción natural? Yo no conozco el detalle de lo de Iván Silva. Pero Iván es un senador. No sé cuáles son las razones que él aduce para irse. No la justifico bajo ningún concepto. Pero evidentemente ahí todo parece indicar que ya el partido dio una señal de un acuerdo donde Iván sentía, intuía que lo iban a desplazar. Entonces, el partido tiene que construir una armonía. Santo Domingo Este, el municipio más grande. ¿Cómo tú resuelves ese problema? Sobre la tesis de las encuestas, todo el mundo sabe que es una intención de manipulación. Deje que la gente se exprese, participe. Entonces, yo le quiero señalar a ustedes que hay 2 tipos de reacciones. El compañero o la compañera que se siente burlado y se queda en su casa, pero el compañero o la compañera que al burlarse actúa en contra de él. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de construir esa orfebrería. Y yo siempre prefiero el voto, que la gente vote. Por ejemplo, aquí en la capital se reservó la senaduría y la alcaldía. En el Gran Santo Domingo se reservaron también la senaduría. Entonces hay que tener un poquito de cuidado porque hay compañeros que tienen legítimo derecho a aspirar y tú de golpe y porrazo no puedes decirle, no, ya tú no puedes. Y los adversarios del partido tienen la inteligencia suficiente y el sentido práctico de decir, si allá no te quieren, ven aquí. Y cuando hay una actitud de esa naturaleza, el partido pierde 2 veces, porque desplaza a un candidato o una persona con fuerza, divide el partido en esa demarcación, y el partido dividido en esa demarcación, junto al voto de los contrarios, hace mayoría. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Guido, para ilustrar un poquito a la audiencia, cuando el partido X reserva una determinada candidatura, ¿eso implica qué? ¿Que a partir de ese momento ya nadie se puede inscribir o hay un proceso de inscripción en el cual luego se puede definir? Explicar un poquito eso. Técnicamente la reserva es el derecho que ejerce un partido para establecer frente a sus reglas cuál es el candidato que habrá de representar. Es una designación. Es una forma dedocrática de establecer quién es el candidato. Que pudiera ser para un candidato del partido como pudiera ser para un candidato de... Regularmente es más el de fuera que el de dentro. Por ejemplo, el partido tiene, en el caso de la capital, 2 temas pendientes, que es
la senaduría y la alcaldía. Yo tengo mi interpretación de ese proceso. Y yo siento también que muchas demarcaciones, cuando la voluntad oficial sabe que si somete a competencia al que ellos prefieren, se lo van a derrotar, evidentemente hace una reserva o apuesta al tema de las encuestas. Santo Domingo Norte. ¿Qué hicieron ellos? Encuestas. Hicieron encuestas porque todo parece indicar que en el partido hay una tendencia a preferir a una candidata. Sin embargo, los otros 6 aspirantes se han reunido más en la intención de competir. El problema es que la regla que han consignado es no competencia, encuestas. Y eso podría generar mucha intranquilidad. Hay que tener un poco de cuidado con eso, porque en definitiva los compañeros son seres humanos y reaccionan. No hay peor cuña que la del mismo palo. Entonces hay gente que evidentemente trabaja no para ganar, sino para hacer perder el otro. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Tu valoración acerca de que hay algunos candidatos jóvenes que se han inscrito, o sea, la juventud, nuevas ofertas, nuevas propuestas? ¿Cuál es tu valoración? No, de eso se trata. Yo siento que al electorado dominicano hay que presentarle ofertas no solo porque sean jóvenes, sino porque tengan la destreza, la capacidad, la conexión. En el partido hay mucho talento joven y hay que aprovecharlo. Sobre todas las cosas porque los jóvenes en este país le viven robando el presente, diciendo no aspire ahora, espera tu tiempo. No dejen convencerse de ese argumento, aspiren. El partido necesita mucha energía, gente con capacidad de conectar con un mercado electoral. Aquí la juventud va a decidir las elecciones. Entre 18 y 35 años está casi el 50% de los votos del país y por eso yo creo mucho en el voto de la juventud. Tenemos que hacer una pausa. Te voy a dejar 2 preguntas. Cuidado. No, yo no tengo tema. No, que con Guido de Piedra tú le puedes tirar. Hay una situación en Santo Domingo Oeste, parecida a la situación de que Francisco Peña, el retorno de Francisco Peña tiene a Andújar con Bembita y que no ahora. Y cómo tú luchas con esa teoría de que siempre, que no, el momento no es ahora. Es decir, Guido aspira a presidente, no, pero ahora no es tú. Es decir, ¿cómo luchar con eso? Okay. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Estamos conversando con Guido Gómez Mazara. Seguimos aquí, estamos conversando con Guido Gómez Mazara. Guido, te dejé 2 preguntas fuera del aire, antes de salir al aire. Primero, la situación de Santo Domingo Este. Se ha generado una situación luego del ingreso de Francisco Peña al PRM y la posibilidad de que él aspire, y conociendo la fortaleza política de Francisco Peña. Ahí se reservó el factor encuesta. Y evidentemente quien tenga mayor nivel de popularidad será el candidato. Ay, coño. Pero repito, ahí siempre hay un nivel de insatisfacción. La Vega, por ejemplo, se reservó. Pero en la encuesta Burgos, el que es diputado, que va a aspirar a senador, aparece muy alto. Pero que eso es un acuerdo que ya tiene Ramón Rogelio Henao. Pero Henao quiere ser senador él. Diputado. Su hijo diputado. Que le den la alcaldía. Que le den los regidores. Pero así no puede ser. Que le den la Cámara de Cuentas. En este país... Es un ladrón. En este país hay un problema María serio Santísima. con las mentalidades de los dirigentes políticos. Son autoritarios, personalistas, poco democráticos. Pero eso hay que resolverlo porque la sociedad va a una velocidad, evidentemente mucho más rápido que la mentalidad de la clase política. Pero ojo, eso siempre es caldo de cultivo para resabios, para reacciones, hay que tener cuidado. En lo que respecta al tema de los tiempos en la política, mira, aquí hay gente que tiene una fascinación por administrar los tiempos de los otros. Y ningún político puede permitirse que otro le administre su tiempo. Vamos a comenzar con Peña. En el año 1974, Peña, que fue el orquestador del Acuerdo de Santiago, a lo mejor tenía posibilidades de presentarse en una competencia interna contra don Antonio y no lo hizo. Y no lo hizo en el 78 y no lo hizo en el 82 y esperó el 90 cuando el partido no tenía posibilidades. Claro. Pues no, todo el que me dice a mí que no es ahora, se burla de mi inteligencia. ¿O tú crees que a Luis en el año, porque yo se lo recuerdo a los compañeros del partido, en el año 11, cuando compitieron Vargas, Maldonado, Hipólito Mejía y Luis Abinader, Luis sacó 7% en la convención para que la gente lo recuerde. Y él siguió transitando, pero ¿cuál es el problema? No. Que la gente compita. Nunca permitan que les roben el futuro en el presente. Compita, sin ningún tipo de problema. Si hubiese sido por el tiempo, el líder de mi querido amigo no se hubiese presentado
y fue candidato en el 66, en el 70, en el 74, en el 78. No. Es la sociedad que tiene que determinar cuándo es el tiempo de la gente. Aquí hay muchos intereses creados. Mira, excúsame que lo diga frente a comunicadores y amigos. Un gobierno que tiene 7.400 millones de pesos rodando en los medios de comunicación en publicidad, tiene la capacidad de construir el relato. Y sobre esa base construye una realidad que a lo mejor no necesariamente se corresponde con el día a día de la gente. En Guatemala acaba de pasar un fenómeno interesantísimo. Bernardo Arévalo. Nadie lo daba de candidato, porque las élites políticas estaban a favor de Susana Torres, que es la candidata oficial. Se presentó, construyó expectativas, entró en segundo lugar y iba a ser presidente en agosto. Así fue. Porque hay una coalición de gente. Cada vez que la gente me dice de que popularidad, no. Aquí se condiciona la inversión en los medios de comunicación. Además, por ejemplo, un político como yo, que es a contracorriente, yo no gozo del favor editorial de los medios tradicionales. Y es evidente cuando hay un candidato gubernamental que tiene la intención de presentarse y maneja recursos, evidentemente hay un privilegio. Por un tema de negocio, no hay que ponerse guapo por eso. Entonces, tú vas a los mecanismos alternativos. Ahora, popularidad. ¿Quién era popular en la capital y en el país? ¿Milagro o Hipólito? Era Milagro, ganó Hipólito. ¿Quién era popular? Jaime David o Danilo. Jaime, ganó Danilo. ¿Quién era popular? ¿Jacinto Peinado o Eduardo Estrella? Ganó Eduardo. Claro. ¿Y quién era popular? Aquí. Así. ¿Abel o Margarita? Era Margarita. Ganó Abel. Eso es el síndrome de la construcción, claro. Es el síndrome de la manipulación, pero hay que ir a la sociedad. Por ejemplo, los actos míos. Todo el que va al acto mío va por convicción, por empatía, pero yo ni doy dinero, ni doy empleo, ni nada. Ahora, todo el mundo sabe que una figura del oficialismo, cuando convoca un acto, es la fuerza de la nómina. O se le olvidan los videos que andan por ahí, pasando listas. O sea, el que va donde mí, va porque cree. Porque quiere. Ahora, yo le pido a otros dirigentes del partido que hagan manifestaciones como la que yo hago sin la nómina, para que tú veas. No, hombre, son chuflais. No son políticos con una articulación. Vamos a ver que el embajador tiene como 7 preguntas. No. Está aquí hablo poco. Con cuidado, ¿eh? Guido, ¿qué método van ustedes, tú esperas que el Partido Revolucionario Moderno aplique? Asamblea de delegados, primaria cerrada, primaria abierta. ¿Qué método tú crees o sospechas? ¿Para la presidencia? Para la presidencia de la Sí, República. ya lo hemos definido. Voto universal, directo y secreto con padrón cerrado. Ay, Pero todavía con padrón cerrado. Mira, yo Explícale a la gente que es un padrón cerrado. Ok. Porque yo no sé de Muy eso. bien, muy bien. El padrón cerrado no es otra cosa que no sea el registro de todos los ciudadanos que aparecen en la nómina de un partido, en este caso se llama padrón, en la intención de participar en el proceso. Todavía hoy tú subes y evidentemente te inscribes en el partido. Ahora, mira cuál es el problema. Yo hubiese preferido siempre que la sociedad votara, pero es honesto decirlo que las 2 convenciones que hemos celebrado en el PRM es con padrón cerrado. Yo quiero ser serio en ese tipo de cosas. Ahora, frente a eso, yo aspiro y espero 2 factores. No solo la competencia del padrón como lo he definido, y eso es un acuerdo, sino que permitan a la diáspora votar en su demarcación. ¿Tú te imaginas que tú vives en Bruselas? ¿Tú tienes que coger un avión para votar aquí? No, es una locura. No, sí, pero además, yo planteé, y es una carta que voy a depositar esta semana en la dirección del partido, un debate. Entre los candidatos. Pero claro, yo recuerdo que el hoy presidente de la República en el 16, cuando no tenía posibilidad de frente a Danilo, le planteó un debate a Danilo, no hubo problema. Él le planteó un debate a Hipólito internamente y le planteó un debate a Gonzalo. Ahora se va a inventar 200 excusas y no va a ir. Ahora, yo voy a cumplir con mi responsabilidad de ser coherente. Yo voy a depositar frente a la dirección del partido que organice el debate. ¿Y cuál es tu conversación con el presidente Luis Abinader? Es decir, No, ninguna. ¿No tiene conversación? No. No hay ningún nivel de conversación al día de hoy. Pero tampoco me interesa. Guido, seguimos. El dinero. Los recursos económicos. El dinero que va a cobrar. buscar Guido. Porque tú no tienes un peso. Sí, pero déjame decir una cosa. A mí las campañas electorales no son costosas. Te lo digo con mucha honestidad. Sí, para que me digas que... Pero mira cuál es el problema. En la medida que el dinero se ha constituido en el sello distintivo de la política, eso ha reducido la calidad del producto político. Entonces, en mi partido, yo cada vez que me escriben ese argumento
de que el poder lo puede todo, que el dinero lo puede todo. Digo, si hubiese sido así, Gonzalo fuera el presidente. Sí. Porque Gonzalo tenía el aparato del Estado. La gente tiene mayor intuición y cada vez que un político solo con la fuerza del dinero ha querido construir una candidatura, tiene problemas. Mira, Amable tenía dinero y era exitoso en Higüey. Cuando construyó un proyecto nacional, era pollo, puerco y chivo que distribuía. O sea, no tenía una idea sobre nada. Bien, pero vamos a hacer la reflexión. En el Partido Reformista, Jacinto tenía dinero. No ganó la presidencia de la República. En el viejo PRD, José Antonio Narri, Camilo Lluvere, tenían todos los cuartos del mundo. No ganaron. Y en el PLD, si hubiese sido por el dinero, el presidente fuera Eduardo Selman, hace mucho. Y no tuvo posibilidades. Hay que tener una conexión. En el caso específico mío, el factor dinero nunca va a ser importante. Yo, por ejemplo, sí tengo preocupación por las cuotas que han establecido. Por ejemplo, si yo soy del Naranjal, en Ocoa, y soy un líder social y aspiro a ser diputado, ¿por qué hay que pedirle 100,000 pesos a ese compañero? Si yo soy de Vengan a Ver y aspiro a ser senador, ¿por qué tengo que buscar 150,000? Es una locura. Y Guido, ¿tú no crees también que la forma, por ejemplo, de hacer campaña ha cambiado en estos tiempos? En los tiempos de antes, por ejemplo, veíamos los grandes mítines. Yo recuerdo el PRD hacía el cierre en el Puente de la 17. Y hoy en día tienen la plataforma de todo lo que es redes sociales, los jóvenes pueden verlos a través de ahí y ya es un poquito más sensato, o sea, a la hora de tú hacer una Mira, eran líderes míticos, ¿eh? Claro. Peña, Bosch y Balaguer. No, o sea, y era una coyuntura especial. Lo que pasa es que aquí hay mucha gente que ha pretendido que las redes sociales pura y simple construyen éxito electoral. Una sociedad no se transforma con la fuerza de las redes, se transforma con la gente. Lo que pasa es que las redes es una herramienta de mucha importancia y fundamental y perfectamente la pueden utilizar. Pero las redes no transforman la sociedad, ¿verdad? Sí. Las redes no necesariamente seducen. Si hubiese sido por los líderes de opinión, ¿verdad? Y los tuiteros, el presidente fuera Gonzalo. Sí, claro. Y yo tengo y me gustaría escuchar tu opinión sobre, a propósito que tocas ese tema. ¿Es lo mismo promover Coca-Cola, cerveza Presidente, Panty, Brasiel, que sé cuánto, que promover un producto país, una gestión de gobierno imposible, o un producto político? Imposible. Mira, a los ciudadanos, si bien es cierto la democratización de la información vía las redes, le presenta una alternativa, por ejemplo, a políticos como yo. Las redes significan la ventana que se nos cierra en los medios formales, claro, específicamente. Y yo lo creo, y eso es muy bueno, muy importante. Sin embargo, es el contacto con la gente, es la vinculación, es la relación primaria. Sí, a la gente no nos podemos equivocar con eso. No el que invierte todo en las redes es garantía de éxito. Guido, tenemos que irnos, pero antes de irnos. Solamente ¿tú crees lo que dijo el presidente Abinader, que sus hijas y esposa le pidieron que no se presente? ¿O será eso un marketing político para sensibilizar? ¿Tú crees? Mira, como ahí intervienen factores familiares, yo casi nunca opino sobre esa materia, pero la familia, en términos generales, nunca quiere. Siempre se ve agredida en sus espacios. ¿La familia suya quiere que usted aspire a senador? No, es verdad. Fíjate lo que pasa, yo lo digo por mi casa. Mi esposa no tiene que ver nada con política, me dice ella, gracias a Dios. Y mis hijas no tienen que ver con política, gracias a Dios. Entonces, ellos piensan que en la medida que uno le dedica tiempo a la política, no le dedica tiempo a la familia. Claro. Y siempre hay una reacción natural. Y no dudo que las hijas del presidente de la República estén en esa actitud. La mía no quiere. Sin embargo, él es un político. O sea, un ingeniero construye, un médico opera, un político hace política. Yo quiero que tú veas este video, Guido, para irnos. Este es un video de Omar Fernández. ¿Y por qué tú le traes eso a él? Que él plantea su indecisión de qué aspirar, si a senador o alcalde. ¿Qué lectura tú le darías en función de si yo estoy aspirando, la gente espera de mí, la gente espera que yo tenga una decisión conforme al interés que yo tengo de transformar? Si eso no pudiera ser un mensaje que llegue distorsionado, la falta de decisión. No, ese joven es un político que usa mucho las redes. Sí.
Sin embargo, el sentido común, la intuición, me dice a mí que su papá no va a permitir, y lo digo así, su papá no va a permitir que él se presente alcalde. Mira por qué. Claro. Porque la alcaldía es manejar fondos. Una lógica. Y manejar fondos siempre hay muchos implica, riesgos en claro, este país. Bueno, mi hijo murió, pero si uno de mis hijas se dedica a la política, yo nunca preferiría que manejara fondos públicos. Guido, gracias. O sea, Agradecer a Guido Gómez Mazara, siempre es interesante una conversación con Guido, siempre se nutre y yo creo que políticos, Guido siempre habla de la formación política, que es lo que carece en República Dominicana, y yo creo que los políticos, independientemente de los tiempos, tienen que formarse antes de proponer cualquier proyecto político. Gracias a Guido. Gracias a Ustedes nos ustedes. vemos mañana. Gracias por la audiencia.